esta tercera mesa me ha gustado mucho y me gusta mucho poder moderarla porque quizás sea la parte del deporte que menos se conoce y la parte del deporte que más reporta a la sociedad. Así que yo me alegro mucho de que estéis todos aquí porque todos vuestros proyectos no es que deberían tener difusión, no es que deberían duplicarse en cada una de las provincias españolas y fuera de España y sobre todo vuestra visión del deporte, que es para lo que queremos que estéis aquí y para que, bueno, más que debatir es que expongamos la idea, porque creo que no va a haber mucho debate en muchas de las áreas que vamos a tocar hoy. Pero en primer lugar me gustaría volver a recordar cómo es el formato de estas mesas. Comenzamos con una breve presentación de cada uno de 1 minuto. Voy pasando, si no empezamos por Marcelo y vamos haciendo la V si queréis. 1 minuto os presentáis y luego va a haber 3 bloques. Cada bloque vaya a tener cada uno 3 minutos para responder, ¿vale? La temática de cada bloque y al final daremos 5 minutos de preguntas o si queréis algún tema que haya quedado un poquito para rebatir o queráis añadir algo más, pues podréis, ¿de acuerdo? Mi nombre es Marcelo Rosado y trabajo como responsable del Departamento de Servicios Sociales en la ONCE y además pues soy deportista paralímpico, he tenido la posibilidad de poder participar en las últimas 4 Paralimpiadas. Mi nombre es Ana Navarro, yo soy médico especialista en medicina del deporte y soy jefa de sección del Servicio de Medicina Deportiva del área de deportes del Ayuntamiento de Málaga. En el Centro Médico del Ayuntamiento lo que tratamos un poco es de llegar al deporte para todos. Básicamente estamos más enfocados al deporte de base. Nuestro objetivo es mejorar la salud de los ciudadanos malagueños a través de la actividad física. Para ello, pues tenemos reconocimientos médicos deportivos de aptitud al deporte para deportistas o para personas que tienen algún tipo de patología que se pueden beneficiar de la práctica deportiva, sea la patología que sea, básicamente enfermedades crónicas. Llevamos también una serie de programas muy ambiciosos a nivel municipal, programas de salud y deporte, que luego lo explicaré un poco en el siguiente bloque. También tenemos una parte en la que nos dedicamos a investigación de medicina deportiva, porque hay muchos usuarios que llegan a nuestras instalaciones y tenemos ahí mucho potencial para investigar. Y la última parte de nuestro cometido pues es trabajar o intervenir en grandes eventos deportivos, coordinando el dispositivo sanitario o el sistema antidopaje. Darle las gracias a las personas que han venido. Es la verdad que muchas veces da un poco de pena de que el auditorio esté un poco vacío. Quizá siempre tenemos que mirarnos un poco qué podemos hacer para que todo el esfuerzo, tanto de Sincrovoz, de Clara, de todas las personas que están detrás de todo este evento, pues tenga su recompensa. Pero bueno, sobre todo darle las gracias a las personas que están aquí, que nos van a escuchar, que van a intentar. Esperamos que, aunque sean pocos, pero que intenten sobre todo difundir todo lo que se está haciendo aquí y todo lo demás. Bueno, yo soy Salva Navas. Mi mérito es haber superado un accidente de parapente hace 15 años en el que me dejó con una pierna menos. He sido deportista de alto rendimiento, he estado compitiendo tanto en esquí alpino como en vela adaptada. Y bueno, también soy técnico en el Instituto Andaluz del Deporte, que creo que también es uno de los organismos que también está ayudando en este evento. Y bueno, sobre todo es intentar con todo este trabajo difundir todo lo que significa el deporte para la sociedad, la actividad física. Es el medicamento genérico universal junto con todo lo que nos mandan muchas veces los médicos y demás. Es decir, la actividad física bien orientada y bien entendida, pues es verdad que no solamente nos hace saludables, sino el cerebro, después de una lesión, después de que la vida nos da una torta muy grande, como me la dio a mí hace 15 años, el hecho de que casi estuve a punto de morir, el perder una pierna, el tener un cuerpo que ya no es el mismo y demás, pues sí que es verdad que entre otras muchísimas cosas, ¿no? Las personas, nuestros amigos, la familia y demás, el deporte es verdad que es un recurso muy importante y muy necesario a veces para llegar a volver a ser el que éramos, ni mejores ni peores, sencillamente
de volver a estar en la vida y disfrutar de esa vida. Mi nombre es Fernando González, soy psicólogo deportivo, he estado en la élite con el Málaga Club de Fútbol y en este momento estoy como entrenador coordinador de lo que se llama la Escuela Deportiva del Málaga Club de Fútbol para chicos con discapacidad intelectual. Es un proyectazo, no os puedo decir más, que estoy siempre con una sonrisa constante y la verdad es que realmente nuestro objetivo es que ellos se integren, que se desarrollen, que disfruten, que con la excusa del fútbol a veces pues se sientan pues cada día un poco más felices e integrados en la sociedad. Creo que tienen mucho que aportar, ahora hablaremos largo y tendido de eso, y en eso estamos. Y además pues estamos también con un guiño a la investigación sobre las capacidades atencionales de los chicos con discapacidad intelectual y cómo el fútbol puede ser una vía para intentar mejorar ese rendimiento y que sea una extensión también en su vida personal y laboral. No quiero desaprovechar la oportunidad para animarles, darles la bienvenida. La enhorabuena, porque es un proyecto muy bonito y aunque, bueno, pues vemos que ha habido poquita gente, pero sin duda el proyecto va a merecer trabajar por él y seguir adelante. Así que enhorabuena Clara, enhorabuena Laura y todos los que habéis formado parte de él. Bueno, yo no sé si he dicho mi nombre, soy Concha Berzal, soy jefa de servicio de deportes de la Diputación de Málaga. Y anteriormente ya mi director ha explicado qué es lo que hace la institución provincial, así que no me voy a extender mucho más. Únicamente decir que la Diputación, por competencia y por misión, es la que tiene la vocación de liderar el deporte en toda la provincia, es decir, todo lo que se menee de deporte. Y entendiendo por deporte el concepto amplio que ya le dio el Consejo de Europa hace años, es decir, como he hablado antes, no solamente es deporte práctica, es todo lo que tiene que ver con el deporte, industrial de deporte incluido, y entendiendo el deporte, antes ha hablado Ana, de deporte para todos, y yo voy a introducir ahora lo que viene a ser el deporte para siempre, acuñado por un buen amigo y maestro como es Juan de la Cruz. Deporte para siempre, pensad lo que significa, ¿eh? Eso es para todos y para todo, deporte para siempre. Gracias. Soy Paco Aguilar, pertenezco a la Asociación de Personas con Diversidad Funcional de Vélez Málaga, a nivel. Tenemos un equipo de baloncesto en silla de ruedas en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Tan solo para que veáis un poco la magnitud, hay un equipo en esta categoría en Andalucía y somos nosotros, y estamos en un lugar, de alguna manera, de la provincia que nunca llega casi las noticias a Málaga porque se quedan en el rincón de la victoria. Entonces, agradeceros la invitación, porque esta es la única manera de que de alguna manera se pueda, digamos, visualizar, digamos, aquellas cosas que se hacen también en parte de la provincia que también sigue siendo Málaga, aunque estén en la provincia. Y algunas se hacen bien, no todas se hacen regular y de alguna manera quedan en el olvido. Nuestro objetivo es que cualquier persona con cualquier hándicap físico pueda llegar a hacer deporte, principalmente porque es el hobby prioritario de la población de alguna manera ahora mismo. Por lo tanto, que vía no esté cortacircuitada porque cualquier persona quiera realizarlo y no pueda. El que no puede, de alguna manera, él prácticamente se va, digamos, resignando de su situación. Pero seguro que el que pueda se lo tenemos que poner fácil desde cualquier parte que nos toque, desde club, familia, institución, que son los máximos responsables, aunque nunca nos olvidemos de alguna manera parece como si pasaran desapercibidos. Ya decía el artículo 49 de la Constitución española lo que dice. Por lo tanto, que todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Somos los invisibles, de alguna manera, de este tipo de jornadas que de alguna manera hoy celebramos. Cada vez se nos va viendo un poquito más, pero todavía sin llegar a una visualización con mucha claridad, ¿vale? Después ya seguiremos comentando. Soy José Carlos Gaspar, director de Ventas, Relaciones Públicas, Marketing Social y Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Baloncesto. Un amante y apasionado del deporte en general. Me encanta estar aquí con tanta gente
del deporte y tantos amigos y conocidos. Llevo la campaña One Team en Unicaja Baloncesto, que me tiene loco, totalmente loco, apasionado con lo que estamos haciendo. Y además con Fernando estuvimos el otro día precisamente y juntamos a los dos equipos. Y brevemente, pues deciros, me siento muy orgulloso de tener una de las mejores medias de puntos por minuto en la Liga ACB. Jugué 1 minuto y metí 1 punto, con lo cual es una media fantástica. Luego me fui a la Universidad Americana con Antonio Alcaide, que está aquí, me ha encantado también verlo, y allí casi va a tomar récord porque creo que jugué hasta menos, pero bueno, también entré en el equipo. Pero quiero decir que, vaya, que el deporte me encanta, pero no soy evidentemente un fuera de serie del baloncesto en este caso. Ahora ya juego al pádel, que tampoco se me da demasiado bien, pero bueno. Y bueno, pues un poco en plan de broma eso, simplemente deciros que soy un apasionado del deporte en general y me encanta estar aquí. Daros la enhorabuena, porque esto es fundamental para todos nosotros, para el deporte y para promocionar el deporte. Enhorabuena a todo el equipo, a Clara y todo el equipo. Y deciros que la difusión que está teniendo es tremenda. Felicitaros por eso, porque estáis haciendo una labor fabulosa. Contar con nosotros, con Unicaja Baloncesto y conmigo en particular, para todo lo que hagáis. Y bueno, pues loco por compartir con vosotros este rato. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Julia Ruiz. En primero quiero dar la enhorabuena a la organización y sobre todo a Clara por su pasión, ¿no? Si no, no estaríamos todos nosotros aquí hoy. Yo espero que en próximas tengamos mucho más foro, ¿no? Pero bueno, hay que seguir para adelante con este tipo de iniciativas porque desde luego salen sinergias, se dan a conocer nuevos proyectos también o proyectos que ya llevan tiempo. Yo soy oncóloga y bueno, y diréis que hace una oncóloga en una mesa. Bueno, pues yo creo que es importante dar visibilidad a lo que supone el deporte dentro de la oncología, ¿no? La importancia que para nuestros pacientes esto debería ser como una píldora, es la pastilla que se da a muchos de nuestros pacientes. Y dentro de este contexto, pues formo parte de la asociación de Málaga Dragon Boat, que ahora después contaré un poquito en qué consiste, pero deciros, muchas de las mujeres que forman parte de esta asociación están hoy aquí. Son mujeres que han padecido un cáncer de mama, que están ya en revisiones y que para combatir los efectos secundarios del cáncer y de los tratamientos recibidos, pues están haciendo competición de remo, que se dice aquí pronto, ¿sabes? Que yo creo que es un proyecto que estoy totalmente ilusionada y que yo creo que poquito a poco iremos sacando adelante y espero que de hoy saquemos más cosas también para poder seguir adelante con el proyecto. Nada, muchas gracias. Yo soy María José Moreno, soy psicóloga de la Federación Ágora. La Federación Ágora es una federación provincial de asociaciones de mujeres, pero quería resaltar ahora que no solo tenemos asociaciones de mujeres, tenemos asociaciones culturales, asociaciones asistenciales y todo tipo de asociaciones que de un año acá pues se están uniendo a nosotras, ¿no? Quería agradecer, por supuesto, a las organizadoras que diesen voz a las asociaciones de mujeres, porque es verdad que hay ámbitos donde no se nos da voz y somos un colectivo bastante grande que trabajamos todos los aspectos de las mujeres, no solo violencia, o sea, prevención de violencia, solo esos aspectos, sino que trabajamos también la salud, por medio del deporte, por medio de foros, de jornadas y tal. Entonces, agradecer también esto. Soy Nini Conejo. Pertenezco a la asociación Palas para Todos, que es una asociación para la práctica del deporte de pádel con chicos con discapacidad física e intelectual. Estamos ubicados en el Real Club Mediterráneo. Nuestra presidenta es Carolina Navarro, que supongo que la conoceréis porque es malagueña y campeona profesional del pádel y campeona de España 12 veces y 3 del mundo. Creamos una escuela hace tiempo, su hermana Elsa y yo le hemos ido dando forma. A día de hoy pues estamos muy contentos porque somos ya asociación, vamos
poquito a poco hacia adelante, y tantos años nos ha ayudado para sacar la experiencia con los chicos, sacarles más rendimiento a los chicos con discapacidad física e intelectual. Es muy importante, y esto me gustaría que se recalcara mucho, que contra más pequeños cojamos a estos chicos, pues más beneficios van a tener a lo largo de su vida en todos los aspectos. Nuestro objetivo es transmitirles sobre todo el amor al deporte. Nosotros yo creo que nací con el deporte, soy deportista de siempre, y creo que eso es fundamental a la hora de, porque pienso que deportistas de élite pues salen muy poco, pero hay millones y millones de personas que son deportistas, y creo que si nosotros desde chicos inculcamos ese deporte, o sea, ese amor al deporte, creo que es importantísimo, ¿no? Y después, bueno, yo me quedaría con las palabras de Jesús Vidal, que es inclusión, visibilidad y diversidad. Creo que lo cuadro en el discurso. ¿Cómo de caro o cuánto esfuerzo requiere la práctica del deporte adaptado e inclusivo desde el punto de vista organizativo? Bueno, yo creo que la práctica del deporte adaptado en sí no es más caro que la práctica del deporte en general. Evidentemente, cada deporte tiene sus peculiaridades y no toda la práctica de todos los deportes tienen los mismos costes. En el deporte adaptado, evidentemente, al tener hoy día todavía un poquito de menos visibilidad, también es más difícil obtener recursos, pero no pienso que en ningún caso sea más caro. Sí que aquí quería hacer especial hincapié en el papel tan importante que tiene el tema de la accesibilidad, porque en algunas ocasiones sí que nos encontramos en determinadas instalaciones deportivas que a lo mejor no son accesibles y se van o se quieren utilizar para un deporte adaptado en concreto, y se puede pensar que el hacer accesible algo implica una inversión mayor económica. Pero la accesibilidad no implica mayor inversión económica, sobre todo cuando la accesibilidad se tiene en cuenta desde el diseño. Lo importante es que cada vez que vamos a afrontar el poder hacer unas instalaciones deportivas nuevas, la accesibilidad esté ya integrada en ese diseño. Y el hacer algo accesible desde el diseño, desde el inicio, no cuesta más. Lo que sí que evidentemente es mucho más caro hacer algo, que predomine la parte estética ante la accesibilidad y después quererlo hacer accesible. Pero si se tiene en cuenta desde el diseño y tenemos en cuenta tanto la estética, que no va reñida ni mucho menos con la accesibilidad, desde el inicio ni mucho menos implica unos mayores costes. Y cuando además hablamos de accesibilidad, la accesibilidad no beneficia solo a las personas que realizan un deporte adaptado. Tenemos una población en la que es mayoritariamente mayor, y tampoco cualquier persona está libre en un momento dado de tener una discapacidad, ya sea temporal, por cualquier tipo de lesión o de accidente, o de una manera un poco más definitoria, y cuando hacemos las cosas accesibles las hacemos mucho más sencillas para todos, para los deportistas que practican el deporte, y también, por supuesto, pues para aquellas personas que acuden a los eventos deportivos. Después, un poco en este plano, también hablando del esfuerzo, el esfuerzo para una persona que realiza deporte adaptado, bueno, puede ser un poco mayor en el caso en el que hablamos de deporte de competición, porque al fin y al cabo hoy día el deporte adaptado no es un deporte profesional. Las personas que realizamos deporte adaptado no vivimos de ello, tenemos que compatibilizarlo con nuestra vida laboral, y evidentemente eso implica mayores dificultades, ¿no? El dedicarte al deporte de alta competición y también el llevar tu vida laboral y compatibilizar ambas cosas. A nivel comparativo, yo por ejemplo con otros países a nivel internacional, pues es cierto que en otros lugares no estamos tan avanzados en el mundo de la discapacidad como en España, en donde hay una grandísima integración laboral. En otros lugares, pues las personas con discapacidad, sobre todo con gran discapacidad, no tienen esa integración laboral, suelen vivir pues de pensiones que reciben a través del Estado, tienen mucho más tiempo y tienen mayor facilidad para practicar a lo mejor y dedicarle mayor tiempo al deporte, ¿no? Y en esa a veces podemos estar un poquito en desventaja, pero yo creo que es un hándicap que hay que verlo siempre de manera positiva, en tanto que
Creo que estamos en un país, gracias pues, principalmente al CERMI o a organizaciones como la ONCE, que son líderes en el mundo de la discapacidad, en donde la normalización y la integración laboral y social de las personas con discapacidad es muchísimo mayor que en otros lugares. Bueno, como trabajo en un centro de medicina deportiva municipal, pues utilizamos y nosotros intentamos utilizar el deporte como un factor de promoción de la salud, y una de nuestros objetivos es el llevar el deporte, la actividad, el hábito saludable a todos los colectivos, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Es verdad que acabamos de pasar una época de crisis, pero bueno, trabajamos con muchos colectivos a nivel de asociaciones, de colegios, de la ciudad, y hacemos lo que podemos a través de una serie de programas de salud y deporte, intentando acercarnos a colectivos un poco especiales. Ahora acabamos de terminar un trabajo muy bonito que hemos hecho con 60 participantes, perdón, defecto profesional, 60 participantes operadas de cáncer de mama, que lo hemos hecho con la Asociación de Asamma y de Esperanza. Hemos utilizado además las técnicas de Sincrovox para recuperar la función de estas mujeres y mejorar su calidad de vida. Nos ha salido un trabajo precioso, además, con unas conclusiones súper buenas, que acabamos de publicarlo en una revista europea con un factor de impacto muy alto en medicina del deporte. También trabajamos con otro programa que me gusta mucho, es un programa que se llama Prevención de Caídas, que trabajamos con pacientes, con personas mayores que tienen problemas de osteoporosis. Entonces, mediante clases de tai chi le hacemos un seguimiento para evitar que se caigan, que fortalecer el sistema osteomuscular, porque una fractura en una persona mayor tiene muy mala repercusión. También trabajamos mucho con el área del Ayuntamiento de Derechos Sociales, mediante formación o mediante talleres, dirigidos unas veces al área de la mujer, otras veces dirigidos a colectivos de exclusión social, conforme nos van llamando. Trabajamos con todas las asociaciones que requieren de nuestra ayuda. Hemos trabajado con Ágora, hemos trabajado con Afibroma, la asociación también de fibromialgia. Y bueno, otro programa importante que tenemos es el programa que es de prevención de la obesidad infantil, dirigido básicamente a padres y educadores, porque entendemos que tú puedes trabajar con los niños, pero tienes que trabajar la educación desde abajo, y si en la casa los padres no están receptivos, pues realmente no hacemos nada. Y bueno, pues eso es un poco los programas municipales, o sea, colaboramos con asociaciones, colaboramos con organismos que necesitan por nuestra parte o talleres o divulgación o charlas, estamos para lo que nos llamen realmente. Bueno, tengo que discrepar un poco con el compañero, con Marcelo. Somos deportistas, él es un grandísimo deportista, un grandísimo futbolista, además de un deporte que ya quisiera yo ver a alguno de los futbolistas que ven haciendo lo que hacen Marcelo y otros compañeros y demás. Y es verdad que es para los... dejadme que, sobre todo la naturalidad, en los 3 minutos que tengo, a veces tengo muchas cosas en la cabeza, ¿no? La naturalidad a la hora de hablar. Para los cojos, que es como cariñosamente nos llamamos, no ofende el que quiere, sino el que puede, ¿no? Sí que es verdad que nos cuesta un poquito más en todos los aspectos. En el concepto caro, que siempre va asociado al tema económico y demás. Yo que he sido y sigo siendo deportista, ya no me dedico a la competición, tanto en el esquí alpino como en vela, pues es verdad que son deportes como otros. El fútbol, Marcelo, es verdad que es un deporte maravilloso, que otros se encargan de ensuciarlo, ¿no? No voy a entrar en ese tema, pero es una pelota, y es una pelota, unos cuantos amigos que pues directamente pues juegan unos amigos contra otros amigos, ¿no? La portería son 2 piedras y, en fin, y podemos seguir hablando, ¿no? En el tema del esquí alpino donde yo me metí, evidentemente yo hago una modalidad que se denomina 3 huellas, en el que los bastones son 2 muletas y ya me costaban 500 euros. 500 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que para las personas con discapacidad
como digo, discrepando un poco y siempre es un poquito más caro para nosotros. Es verdad, sí que es verdad que hay asociaciones y hay fundaciones con las que yo colaboro que para que accedas a cierto tipo de deportes te resulte un poco más económico, pero el deporte para las personas con discapacidad a veces es un poco más caro. Eso en el aspecto. El esfuerzo, pues también es verdad que a nosotros, a los cojos, nos cuesta un poco más que al resto de las personas, ¿no? Pero solo un poquito más. ¿Qué es lo que ocurre? Que es verdad que tiene que haber todas esas asociaciones, todos esos equipos, todas las personas que estamos aquí sentados, que nos digan que ese esfuerzo se tiene que después dar un resultado en lo que uno hace, ¿no? Es decir, tenemos que tener esas personas que nos empujen, ¿no? Porque es verdad que no podemos, es decir, no somos iguales. Nuestra diferencia es lo que verdaderamente nos hace especiales. Y a las personas que tienen discapacidad, pues no podemos abandonar la realidad. Y la realidad es que muchas veces el material deportivo es un poco más caro y el esfuerzo es un poco mayor. Y ahí es donde tienen que estar los familiares, los amigos y organizaciones como las que estamos aquí sentados, ¿no? Yo me refería a que organizar un campeonato de tal deporte con respecto a organizarlo de un deporte adaptado no tiene por qué ser más caro, y lo centra un poco en el tema de accesibilidad. Evidentemente, también pasa con las personas ciegas, por ejemplo, que si quieres hacer atletismo necesitas un guía y necesitas de alguien y muchas veces lo tienes que pagar. O si quieres hacer a lo mejor un ciclismo, el tándem cuesta un poquito más que una bicicleta. Evidentemente sí que existen unos costes y en eso sí que estamos totalmente de acuerdo. Aprovecho un poco y cojo al hilo. Creo que en ese sentido somos muy afortunados en el fútbol, porque es cierto que con nuestras características, voy a hablar desde la visión de mi equipo, tenemos pocos costes en ese sentido. Yo creo que el mayor coste, sobre todo, es el coste mental. El cambio de actitud y el entender, además en un contexto como el fútbol, hablar de coste es casi ofensivo a veces, ¿no? Con el dinero que se mueve en este sentido. Pero en el caso nuestro, yo creo que el mayor coste es simplemente en el punto de partida de saber cómo tienes que organizar y estructurar el trabajo que vas a hacer, las personas cualificadas que están en ese punto, saber elegir bien a quién vas a elegir y por qué lo vas a elegir, y a partir de ese planteamiento no hablaría nunca de costes sino de beneficios. Entiendo que esto revierte totalmente sobre la sociedad y sobre, bueno, hablaremos ahora en otros puntos sobre esta cuestión, pero claro, evidentemente cuando yo me miro desde el Málaga Club de Fútbol, la fundación del Málaga Club de Fútbol, hablar de coste es prácticamente ínfimo en el tipo de deporte que tenemos, y que creo que el coste mayor que tiene actualmente la sociedad con respecto a esto, y las empresas y la fundación y demás, es el coste de tomar la decisión de dar un paso adelante y entender que esto es necesario, es fundamental, y que creo que puede dar mucho a la sociedad y revertir sobre ella. A partir de ahí hablaríamos en todo momento de beneficios sociales, y que creo que ahora mismo la responsabilidad social que tienen muchas empresas para intentar dar un paso adelante, creo que es el momento, y que creo que ahora tenemos un poco de auge, de repunte, ¿no? Con todo esto que hablábamos, películas campeones y este tipo de cuestiones, que al final lo que hacen es dar visibilidad a algo que estaba ahí, que estaba constantemente en la sociedad, y que creo que es importante que la sigamos teniendo en cuenta, y que ahora es el momento de tomar las riendas del deporte adaptado y de todas estas necesidades que se están surgiendo. Y creo además que los chicos, un poco por el último guiño al fútbol, creo que tal vez el fútbol debería de cambiar la visión de quiénes son los verdaderos protagonistas y de quiénes son los verdaderos currantes del fútbol y luchadores de la vida. Y que quizás no hay que mirar tanto a los futbolistas de élite, y que hay que mirar más a chicos como los que yo dirijo, ¿no?, que coordino, en los que te encuentras verdaderos campeones que cada día se levantan por luchar en su día a día, por ser mejores cada día, ¿no? Es más caro, yo creo que bastante más caro la organización de cualquier evento de deporte adaptado, por muchas razones, pues porque se requieren unas infraestructuras a veces sofisticadas, porque los desplazamientos son más caros, porque los implementos que se necesitan también son más caros. No es lo mismo una silla de ruedas normal y corriente, digamos, que la que se requiere para determinadas pruebas.
Pero bueno, más allá de esto, es más caro, mucho más caro. Además, estamos hablando de un deporte minoritario, afortunadamente, ¿no? Sí, efectivamente, por la población a la que afecta. Luego, también eso lo encarece. Pero más allá de todo esto, bueno, pues al hilo de lo que estaba diciendo mi compañero anterior, sabemos que es más caro, lo tenemos asumido, pero es que la rentabilidad no es por el precio. Tenemos que pensar en la rentabilidad social que tiene. Es que hay que hacerlo y punto. ¿Es más caro? Pues sí. Eso clarísimo. Y luego hay otra cosa sobre la que yo quiero hacer hincapié y es en el romper estereotipos, como decir, es que es un deporte que no interesa a nadie. Yo me he encontrado viendo, como imagino que la mayoría de los que aquí estamos, viendo determinadas pruebas en Juegos Paralímpicos o en competiciones de otro tipo que son espectaculares. Es decir, es un espectáculo verlo. Entonces, el complejo es decir, no interesa a nadie, no es así. Hay que verlo también. Tiene su venta como espectáculo. Así que aprovechémoslo. Ya está. Sí, bueno, se consiguió la primera medalla digamos, de plata paralímpica, ¿no? Es un hecho y un éxito de todo nuestro baloncesto que va creciendo. Bueno, ciñéndonos al asunto del orden del día que nos ha comentado aquí la compañera, decir que si lo comparamos con la población, digamos, que practica deporte de forma habitual, normalizada, que no quería decir la palabra, pero de alguna manera, para que lo entendáis, estamos en pañales, ¿vale? O sea, a partir de ahí vamos creciendo. Pero la historia que tenemos es horrible en cuanto al tema deportivo, ¿vale? Nos estamos acercando, cuesta mucho por muchas circunstancias adversas que tiene el deporte de personas con diversidad funcional. La primera es la familia. La familia va cambiando la situación, vuelvo a decir, que de alguna manera hay saltos importantes que se van dando, pero aún estamos ahí. Todavía tenemos padres, madres, que ¿dónde va a ir mi niño a exponerse ahí? Que se va a caer, que va a tener una dificultad mayor que la que aún tiene. Eso resta, no suma, resta, ¿vale? También tenemos la organización. Nos ha costado sudores y lágrimas, de alguna manera, ponernos en el camino, porque no hemos tenido ayuda de nadie. Hemos tenido que ser pioneros en esto, abandonados totalmente, ¿ok? O sea, poco a poco también nos vamos... Hombre, tenemos instituciones, ya han salido aquí, como la ONCE, tenemos instituciones, por ejemplo, también de grandes entidades afectadas en el movimiento asociativo, que también van saliendo, pero lo que estamos normalizados, digamos, los clubs, digamos, más básicos, nos está costando muchísimo, y más de parte de esta, digamos, crisis, como se comenta, de las que dicen que estamos saliendo. Bien. También otro problema es que nos tildan por la cantidad. No somos cantidad, decía la compañera, somos minoritarios, a Dios gracias. ¿Ok? A Dios gracias, no por el soporte económico que de alguna manera llevaría. Pero ¿por qué nos valoran por la cantidad y no por la cualidad? ¿Por qué no nos quieren valorar de la otra manera? ¿Por qué? Tampoco entendemos cómo entidades, de alguna manera en el básquet, por ejemplo, que atienden a masculino, femenino, minibásquet, hasta la categoría, pues, por ejemplo, ya junior, senior, ¿no? Pasando por ahí masculino y femenino. ¿El deporte para discapacitados dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la inclusión? Mentira. Son palabras bonitas, simplemente. ¿Vale? Después, cuando ya llegamos un poquito más arriba, empezamos ya a revolotear un poco, a ser, digamos, un poco más, salir del hogar familiar, pues resulta que tropezamos con la cruel realidad del coste que supone esto. Esto, como decía la compañera, y por supuesto el compañero que lo ha vivido con su propio desarrollo vital, digamos, lo que cuestan unos bastones. Es que una silla de ruedas, de alguna manera, para la práctica deportiva, estamos hablando de 6.000 a 8.000 euros. Porque esto ha pegado una explosión en cuanto a la tecnificación impresionante.
por ligereza, por dinamismo, por de alguna manera estabilidad, y todo esto viene de la Paralimpiada del 92, fijaros cómo hemos ido evolucionando. Entonces, todo esto necesitamos que, por supuesto, la empresa ordinaria, y nosotros no podemos hablar porque tenemos una que fue prácticamente la que nos llevó un poquito a levantar, y siempre lo diremos, y estará con nosotros hasta que pueda, como es Clínica Rincón, que no solamente es con nosotros, sino con cualquiera otra de los muchos deportes que de alguna manera apoya también Manolo Rincón, mecenas del deporte malagueño, dicen, ¿no? Bueno, esto de alguna manera nos hace falta también, pero sobre todo nos hace falta que la Administración vea que nosotros no nos pueden igualar en cuanto hacen los baremos de reparto de subvenciones, como sean, como quiera que sea la cantidad que sea, que vea que un desplazamiento nuestro no puede ser como un desplazamiento de un equipo de baloncesto que se mete la bolsa con la zapatilla y la camiseta que vayan a jugar y se meten en 3 o 4 coches y va el equipo técnico y María Santísima si es necesario. Nosotros necesitamos un autobús adaptado donde entren 12 sillas de ruedas, que toda la parte de abajo es insuficiente para poderlo llevar. No me sirve el baremo, porque no está adaptado. Es más caro económicamente, es más caro en esfuerzo. Y bueno, yo brevemente lo que voy a comentar en este tiempo va a ser lo que nosotros hemos hecho en el tema de One Team Down Málaga, que es el último proyecto en el que estamos inmersos, como he dicho antes. Y precisamente porque requiere más esfuerzo, nosotros lo que hemos hecho es buscar equipo, trabajar en equipo. Hemos ido al concepto equipo. En primer lugar, evidentemente, Unicaja Baloncesto, donde estamos las personas que trabajamos ahí, más gente en prácticas que nos están ayudando, y todos encantados de sacar este proyecto de Down Málaga adelante durante una serie de meses. Por supuesto, Fundación Unicaja, que está bueno, pues al 100%, siempre ayudando y siempre colaborando. Y aquí hago un inciso porque antes he escuchado muy atentamente y bueno, Unicaja sabemos que es una de las marcas más importantes en el respaldo del deporte, en el mundo del deporte. Creo que antes se ha dicho la segunda marca en determinado momento, lo ha dicho Luis, que está por aquí. Evidentemente para mí, que llevo desde que tenía 11 años jugando primero en la cantera y luego trabajando en el club, pues yo muchas veces lo he pensado y no encuentro, realmente no encuentro marca a nivel ni europeo ni mundial que se pueda comparar con lo que hace Unicaja. Y eso lo tenemos aquí, lo tenemos en nuestra ciudad y afortunadamente yo puedo decir que soy uno de los grandísimos afortunados de haber podido relacionar mi vida con lo que empecé cuando tenía 11 años, gracias a, en aquel momento, Caja de Ronda y ahora Unicaja. Con lo cual Unicaja, y en este caso ahora mismo Fundación Unicaja, pues está al 100% con el proyecto One Team Down Málaga. Además, hemos tenido la suerte de que estamos haciendo una campaña y estamos trabajando con Basket for Life, que además es una organización muy reciente pero muy interesante, una asociación que está ayudando a chavales que están en la época empezando la universidad a poder compaginar estudios con baloncesto de la máxima élite posible. Muchas veces eso es complicado y ellos están ayudándoles y están haciendo un trabajo fabuloso. Además, hemos implicado a los 110 patrocinadores que nosotros tenemos en un programa que se llama Sponsor Team. Lo hemos implicado directamente en el proyecto para que, ya no solamente porque la ayuda muchas veces o lo caro no es solamente el dinero, sino también el esfuerzo, pues hemos hecho que puedan ir viniendo a las sesiones de entrenamiento, con lo cual han ido conociendo qué es lo que hacemos y están entusiasmados. Han venido normalmente 3 o 4 de los patrocinadores de Sponsor Team a cada una de las sesiones de entrenamiento que hacemos con One Team Down Málaga. Y también, además, contamos con voluntarios, entre otras cosas, voluntarios de la misma Fundación Unicaja del Club de Voluntarios. Con lo cual, nosotros hemos empezado los entrenamientos y teníamos 10 o 11 entrenadores y 12 o 14 jugadores. Y yo a los chavales les decía, parecemos un equipo de NBA, tenemos casi más plantilla de técnicos que de jugadores. Y Fernando, que ha estado con nosotros y hemos compartido una sesión fabulosa, pues la verdad es que lo ha visto y es algo espectacular. Con lo cual, yo aquí lo que sí digo es eso, que si es caro y es un esfuerzo tremendo, nosotros lo que intentamos es potenciar el trabajo en equipo. Y si es caro, lo que yo también quería resaltar, que lo habéis dicho por ahí, es que el beneficio para la sociedad
es que no tiene ni comparación con absolutamente nada. El primer equipo que se ha formado de Dragon Boat. Os quiero contar un poquito, muy breve, en qué consiste este tipo de remo. Es un remo con una embarcación que tiene forma de dragón, con un tambor, un timonel, y está compuesto, pues, puede ser de 10, contando también con habría que contar con el tambor o el timonel, o de 20 mujeres que han padecido cáncer de mama. El beneficio de este tipo de remo es por el tipo de movimiento que lleva, que va desde arriba hacia abajo y favorece el drenaje fisiológico a nivel del linfedema. Una vez dicho esto, deciros que es un movimiento internacional que ya hace ya muchos años que surgió en Canadá, donde un médico pues consideraba que, bueno, pensó que el ejercicio y este tipo de movimiento podría favorecer, y así se ha demostrado con mucha evidencia científica para el brazo. Dicho esto, pues decir que el coste, pues nosotros que somos una asociación, pues ya os digo que es pionera, somos el primer equipo en Andalucía, es verdad que existen 4 o 5 ya en España, y hacemos competiciones internacionales, ya también nacionales, cada vez con más equipos que se van sumando, entre ellos el de Málaga. Y sí que es cierto que el coste a nosotros ahora mismo, que partimos desde cero, tener en cuenta que son un grupo de mujeres, no tenemos experiencia en cuanto a buscar financiación, ¿no? Y yo supongo que muchos de vosotros, cuando habéis iniciado vuestros proyectos, ¿no?, hace ya muchos años, como bien decíais, pues sabéis lo que supone echar en marcha todo esto, ¿no? Tengo que dar las gracias sobre todo a la suerte que hemos tenido nosotros con el Club Mediterráneo, que nos han abierto las puertas desde el minuto cero. Yo me senté con ellos, les propuse la idea y enseguida me dijeron que sí y nos pusimos manos a la obra. Y lo que sí es cierto es que a día de hoy pues necesitamos financiación para comprar este tipo de embarcación, que es específica. Ahora mismo tenemos una alquilada, los remos, la equipación y bueno, una serie de todo lo que supone la estructura, los desplazamientos. Y la verdad es que a veces es complicado. Yo desde aquí, pues dentro de, como ya decía, de las sinergias que puedan surgir, por supuestísimo que desde la Asociación de Málaga Dragon Boat estamos súper abiertas a todo lo que podamos pues promocionar o que alguien que quiera colaborar. O sea que, y luego, bueno, deciros que lo del coste es un problema para poner en marcha todo este tipo de iniciativas, pero yo desde el punto de vista como oncóloga, ¿no?, y viendo el beneficio que supone el ejercicio físico para los pacientes, por desgracia tengo que decir que no somos un grupo minoritario, porque 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida va a ser diagnosticada un cáncer de mama. Y creo que es muy importante tener claro que el ejercicio físico dentro del cáncer de mama, aquí para favorecer no solo el tema del linfedema, sino en la práctica del ejercicio físico, ya hay una gran evidencia científica donde se ha demostrado que aumenta supervivencia en pacientes de cáncer de mama, tanto si sigues teniéndolo como si ya has pasado una fase de revisión. Entonces, bueno, desde aquí la importancia, quiero también, el hecho de invertir en esto creo que es totalmente necesario, ya sea grupo minoritario o no, para todos los pacientes como algo para mejorar, ya tenga una discapacidad, una secuela, después de un diagnóstico de cáncer. Nosotros en la Federación Ágora, sería el año 2012 creo, hacíamos unos foros que se llamaban Mujeres con mayúsculas y precisamente ese año Carmen Herrera, no sé si la conocéis, una judoka que ha conseguido 3 medallas de oro paraolímpicas, pues la invitamos a uno de estos foros. Ella nos habló de los impedimentos que se encontraba, ¿no?, en su entrenamiento. Ella tiene una deficiencia visual y bueno, nos abrió los ojos a nosotras, desde luego, porque es verdad que nosotros organizamos estas Olimpiadas y nunca habíamos tenido en cuenta esas cosas, ¿no?, de la adaptación.
Desde ese momento intentamos abrir a estas Olimpiadas, que son 3 días solo, pero que es verdad que si vienen personas, vienen mujeres, pero también pueden venir hombres, vienen los hijos de estas mujeres y tal, que si hay que reservar un autobús adaptado, pues lo hacemos. Es que no se nos ocurre mirar si tiene más coste o tiene menos coste. Eso es algo que ya lo tenemos en mente, que tenemos que hacer estas Olimpiadas también adaptadas y no solo adaptadas a la persona que tiene este problema, sino también teniendo en cuenta que con la edad también hay que adaptar el deporte. Entonces, a estas Olimpiadas vienen también mujeres mayores a las que tenemos que adaptarle, y si tenemos que pagar fisioterapeutas o monitores especiales, pues es que eso es algo que ni nos planteamos que nos va a costar más, ¿no? Es verdad que yo creo que después se habla ya de las políticas y de las subvenciones y de todo eso, que no nos llega con las subvenciones que recibimos a todos, pero bueno, que tenemos que hacer esfuerzos especiales, pero que hay que cubrir ese gasto. Nosotros intentamos sobre todo pues eso, ayudar a los padres o tutores en esto y hacerle el camino pues mucho más fácil. A día de hoy tenemos la suerte también nosotras de trabajar en el Club Mediterráneo, que por supuesto nos apoyó al 100% y nos abrió las puertas, y cuando nosotros presentamos el proyecto creyeron en nosotros y a día de hoy pues podemos decir que tenemos la mejor escuela de Andalucía de pádel adaptado. Por supuesto todo el mundo tiene cabida y hay que mencionar también a los patrocinadores privados, porque sin ellos tampoco podríamos. A nosotros, digamos, nuestra herramienta más importante pues son las palas, tenemos una marca española buenísima, y también la ropa, que también es muy importante, porque creo que cuando se va a una escuela es muy importante el chándal, las camisetas, todo eso, porque hace como una unión, hace como equipo y a la larga unifica, y además ellos se sienten, sobre todo me estoy refiriendo al deporte adaptado, ellos se sienten mucho más identificados, ¿no? Contar también que es importante que el club, al apoyarnos al 100%, pues también tenemos una cuota insignificativa para dar clase, con lo cual eso ayuda también muchísimo. Y bueno, creemos que el club hace que se rompan muchas barreras, y pensamos que lo importante aquí son las personas. O sea, nosotros desde luego, desde nuestra asociación, nosotros somos los que tenemos que darle forma y adaptarnos a todas las personas que vengan con sus discapacidades, y hacerlo pues que ellos se sientan pues que son los mejores, en definitiva campeones. El bloque B hablaba de cómo favorece el deporte a la sociedad en su conjunto, y el C, en qué medida deberían integrarse el deporte en las políticas educativas y sanitarias. Así que queréis, lo podemos vincular. Entonces, por un lado y en primer lugar exponéis cómo favorece o de qué forma creéis, y luego cómo se debería, ¿no?, integrar, digo sanitaria y educativa porque quizás sean dos de las que más financiación suelen tener dentro de los presupuestos, y ahí que esté el deporte pues sería vital, ¿no?, en muchos casos. Marcelo, si quieres empezar tú también este bloque. Sí, procuro ser rápido y concreto un poco en las ideas. El deporte, desde luego a la sociedad, yo creo que lo que principalmente aporta son valores. El respeto, el espíritu de sacrificio, y en el caso del deporte adaptado, sobre todo el que se visualice más la capacidad de la persona más que la discapacidad. Si por la calle nos encontramos a una persona con discapacidad, lo primero que piensa la gente es pues, en el problema que tiene esa persona. Cuando vemos a un deportista con discapacidad haciendo deporte, lo que realmente la gente está viendo, está visualizando es esa capacidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que mandamos un mensaje a la sociedad muchísimo más positivo, y también de normalización, que es lo fundamental, ¿no? A nivel de... Bueno, creo que también las personas que hacen deporte, el deporte implica salud, la salud implica bienestar
felicidad. Yo creo que las personas que hacen deporte y los deportistas que se encuentran bien consigo mismos son más felices, y esto al final también genera pues, esa energía positiva a todo su entorno. Y pienso que en el tema de las políticas educativas y sanitarias, pues sobre todo es fundamental apostar por las escuelas deportivas. Precisamente nosotros esta mañana tenemos un evento con niños con discapacidad visual para fomentar el deporte y que realicen deporte. Estamos en una era en donde es verdad que la tecnología, de la que yo soy un fan también y me encanta, es muy importante, pero siempre hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Y es verdad que estamos en una época en donde quizás la gente joven está mucho más preocupada de pasarse muchísimas horas delante de una tablet o de un móvil o de un ordenador que en practicar deporte, y creo que en el equilibrio está un poco el punto medio y está la clave y el éxito, y hay que apostar desde el ámbito político para que, sobre todo a nivel educativo, se fomente muchísimo más el deporte en las escuelas. La sociedad nos lleva a movernos lo justo y preciso. Realmente el sedentarismo está comprobado que es uno de los grandes factores de riesgo cardiovascular actualmente. Antes se hablaba de hipertensión, se hablaba de diabetes, se hablaba de hipercolesterolemia, de tabaco, pero el sedentarismo ahora mismo es uno de los grandes factores de riesgo cardiovascular. Cuando uno tiene un solo factor de riesgo, pues a lo mejor no pasa nada, pero cuando los factores de riesgo se van sumando es cuando empiezan las complicaciones, ¿no? Yo creo que la clave para llevar a la población a evitar el sedentarismo y conseguir un hábito saludable, en este caso actividad física, es empezar con la educación desde base. Como decía antes, empezar con los colegios, empezar con las familias, empezar trabajando con asociaciones, incluso a nivel laboral. A nivel laboral hay mucho tipo de patologías, sobre todo el aparato locomotor, por estar durante 8 horas sin moverte. Nosotros una campaña que hacemos a veces a nivel municipal es convencer a la gente que cuando están sentados al ordenador que se levanten, que estiren, que hagan un cierto control postural. Todo lo que sea evitar el sedentarismo es bueno desde el punto de vista de la salud. Y bueno, los beneficios de la actividad física están sobradamente demostrados, ¿no? Tanto a nivel de físico, sobre todo de aparato locomotor y de aparato cardiovascular, como a nivel psicológico. Nosotros que tenemos muchos grupos en el ayuntamiento de personas mayores o niños o mujeres que hacen deporte de hace muchos años, los lazos psicológicos que se establecen entre ellos son tremendos. Al final pesa casi más el beneficio psicológico que el físico, ¿no? La medicina deportiva, además, toca la actividad física tanto desde el punto de vista de la prevención de patologías crónicas como desde el tratamiento. A nosotros nos llegan pacientes hipertensos, con artrosis, con una serie de patologías, y lo que hacemos es que le adaptamos el ejercicio a cada persona. O sea, entendemos que todo el mundo puede hacer alguna actividad física, pero no todos pueden hacer la misma, evidentemente. Entonces, bueno, la actividad física es salud, la salud es importante a nivel individual y a nivel social, ¿no? Yo creo que es una de las grandes importancias, de los factores fundamentales del beneficio de la actividad física a nivel social. Y la segunda parte, que es un poco la de integrar las políticas educativas y sanitarias, bueno, yo creo que es básico que haya una política de fomento de la actividad física desde la Administración, básico, porque si no, no llegamos a ningún sitio, tanto a nivel local como a nivel nacional como a nivel europeo, ¿no? A nivel local es fundamental el tema de las instalaciones deportivas y las actividades deportivas, es decir, que ofrecer una amplia gama de posibilidades y llegar a la gente, ¿no? Es decir, tanto a nivel de instalaciones como, bueno, incluso en Málaga, pues una de las cosas que se ha hecho mucho desde el ayuntamiento ha sido todas estas zonas de musculación al aire libre. Málaga es una zona, nosotros que hacemos un estudio de qué instalaciones son las que más se utilizan, pues la instalación que más se utiliza en Málaga es el paseo marítimo. De todas, con mucha diferencia. Entonces, bueno, que eso pueda llegar a la gente. Hay un plan estratégico Málaga Ciudad Saludable, que si tenéis opción de mirarlo en la web es súper interesante, toca todos los aspectos de salud de la ciudadanía malagueña, se ha hecho por distritos, toca actividad física, alimentación,
cualquier tabaco, educación, se ha hecho por distritos con la idea de en cada distrito ir y enfocar el tipo de estrategia necesaria. Y ahí la actividad física tiene un papel muy importante. Y bueno, no me quiero parar más, pero considero que hay que aprovechar los recursos existentes y que además debemos de trabajar entre las distintas administraciones, porque a veces trabajamos separados y llevamos caminos paralelos y hay que aunar en ese sentido todos los recursos y bueno, creo que es fundamental que desde las administraciones se dedique a este tipo de cosas. ¿Cómo favorece el deporte a la sociedad? Bueno, el deporte hay veces que es muy saludable y yo a veces comento, ¿no?, que a veces el deporte te quita la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque mi lesión, la lesión que yo tengo, no lo de la mano, pero al haber perdido una pierna y demás, ha sido por practicar deporte. Entonces, el deporte te da la cara más amable, la cara más bonita, pero también te puede dar la cara más fea, ¿no? En este caso sigo practicando deporte, como digo, hago esquí, practico vela y otros muchos más deportes que no me voy a extender porque voy a aparecer aquí un recopilador de... Mi casa parece una delegación de Decathlon por todo el material deportivo que tengo. Ciertamente el deporte favorece la salud, es bien entendido. Ahora Iker Casillas, pues sabéis que ha tenido un infarto, es decir, el deporte de alto rendimiento, de alto nivel, a veces, y no nos podemos extender porque tenemos el tiempo muy limitado, pues no es lo más saludable, pero la actividad física sí, el hecho de caminar, como decía la compañera, evidentemente el sedentarismo. Tengo un buen compañero, Antonio Casimiro Tato, que además hace unas... o incluso Juan de la Cruz, que es un buen amigo, al igual que Concha, que somos de ese ámbito. El movimiento es vida, es decir, en el momento en el que nos paramos, en el momento en el que nos sentamos, cuando nuestra vida va llegando a épocas y años que ya, pues bueno, son más avanzados y demás, en el momento que nos paramos, posiblemente la vida se vaya cortando. Entonces, el movimiento es vida. En ese movimiento, pues entiéndelo como quieras, ¿no? Es decir, el hecho de caminar, el paseo marítimo, los parques que hay de ejercicio para mayores, en el que incluso la administración, como decía ella, pues hemos intentado fomentarlo, ¿no? Es decir, ya hablo también como Instituto Andaluz del Deporte, como consejería y demás, es decir, los parques de mayores. Si no nos movemos, posiblemente nuestra salud y nuestra vida se acorte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, es verdad que además, y como decía mucho Marcelo, y como creo que van a coincidir mucho, el cómo favorece a la sociedad, sobre todo fomentando valores. El deporte, sea adaptado, sea con discapacidad o no, fomenta valores, el esfuerzo, el compañerismo, la lealtad, el ser mejor persona, si me apura. Es decir, muchas veces para mí el deporte, cuando yo tuve la lesión, evidentemente, irme a la montaña, empezar a esquiar, empezar a navegar, empezar a bucear, en fin, bla, 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 como os digo, hace que en nuestro día a día, en nuestra vida, que ya es un deporte en sí mismo, es decir, es como decía al principio, y hay una persona, evidentemente, y nuestra compañera oncóloga que también lo estaba diciendo, es decir, el deporte es un medicamento genérico universal, ¿no? Ponle el nombre que quieran, ¿no? Después está todo lo demás, después está el medicamento que tiene el Padalotamil, el Padalotalafilo, el no sé qué. Vale, sí, evidentemente no podemos dejar a un lado la medicina, ni podemos dejar a un lado una rehabilitación y demás, pero sí que es verdad que el ejercicio físico y el deporte bien entendido, bien orientado, para eso la medicina deportiva de los especialistas, las especialistas en medicina del deporte, hacen que nuestra vida sea un poquito mejor, ¿no? Es decir, la sociedad... si nos levantamos del sillón, nos levantamos del sofá, evidentemente nuestra calidad de vida va a mejorar, siempre bien entendida. Es decir, si nos ponemos el esquí, verá, estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero el esquí, yo que tengo una sola pierna, que tengo una rodilla reventada a raíz de mi accidente, me caí desde 50 metros de altura, si queréis os lo comento después en el bar.
Pues evidentemente no es el deporte más saludable, si nos ponemos, ¿no?, al nivel incluso de articulación y demás, ¿no? Pero bueno, todo lo que aporta al deporte y el ejercicio físico a nivel también emocional, a nivel psicológico, hace que bueno, pues que seamos mejores, incluso mejores personas con lo que nos relacionamos. Podría seguir, ¿no?, hablando de lo que significa el deporte o el ejercicio físico. Lo dejamos ahí, cómo favorece a la sociedad y cómo favorece incluso a la relación entre personas. Es decir, es verdad que lo estamos hablando, es decir, quien practica deporte, bueno, no siempre hay algún deportista un poco pamplinillas, vamos a decirlo así, ¿no? Es como lo de los cojos, ¿no? Oh, qué guay soy, ¿no? También hay cojos un poco pamplinillas, ¿no? Pero bueno, el ejercicio físico a la sociedad le favorece mucho, sobre todo en nuestras relaciones, que cada día muchas veces estamos muy exaltados. Nos peleamos mucho, ¿no? Y en el fútbol ni te cuento, y ahora lo comentará Fernando, ¿no? Y las políticas, evidentemente, como, bueno, pues en el tema, pues en la carga lectiva que haya... Estoy en el tiempo, ¿verdad? Sí. Está rozando. Las cargas, sí. Las cargas lectivas, evidentemente, en deporte escolar, en deporte, pues que haya más carga lectiva en los colegios, en los institutos, es decir, que el deporte siempre ha sido la hermanita pequeña, es decir, el maestro de gimnasia. Así, es decir, los licenciados y las licenciadas en educación física siempre ha sido como esa asignatura ahí un poco, pues hay que darle muchísima más importancia en los colegios, las escuelas escolares y en las políticas sanitarias. Bueno, pues yo no creo que sea el más indicado a lo mejor para decirlo, pero sí que es verdad que he recibido por parte, a mí me ha llevado el Centro Andaluz de Medicina del Deporte de Andalucía, que en Málaga, al lado, encima somos vecinos, evidentemente, ellos sí que saben prescribir como el deporte y el ejercicio físico como ese medicamento genérico universal, ¿no? Aparte de todo lo que tenemos que llevar, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que hay que implementar mucho más, que el deporte no es solamente jugar al fútbol o al baloncesto o el tema del esquí o de la vela, me lo llevo a mi terreno, pero sí que es verdad que las administraciones son las que tienen el poder para que los niños desde un principio, pero sobre todo sin abandonar los valores. Los valores son importantísimos. El deporte, si algo transmite, pero te lo tienen que transmitir los entrenadores y las entrenadoras, es decir, es que el deporte es salud, el movimiento es salud y sobre todo es valor, el valor de la amistad, del compañerismo, de la lealtad, del esfuerzo, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad malagueña queremos? Y ahí a mí me gustaría tener gente con valores, que es lo que estamos compartiendo, gente sana y gente con formación. Y es curioso, pero en nuestro gremio, en el ámbito del que estamos tratando, aparece siempre el término superación, y es un término y un valor que creo que le da a la sociedad malagueña un potencial. Y creo que en ese sentido nuestros chicos y el deporte en general adaptado lo que tiene que trasladar a la sociedad es eso, la importancia que tiene la superación y dejarnos de modelos de deportistas. Y fijaros que os hablo desde un ámbito en el que está, como es el fútbol, en el que tal vez no está siendo el ejemplo más adecuado para la sociedad que queremos. Y luego también os respondería a la parte de la educación con algo en concreto. Si ya de por sí es difícil encontrar en el ámbito laboral, entrar en algunos ámbitos o acceder, imaginaros para chicos y chicas con algún tipo de dificultad. Por tanto, formarse es fundamental para que puedan desarrollarse luego también en el ámbito laboral y cuando en un futuro puedan desarrollarse. Y os decía que es constante esa superación, tanto desde nuestros inicios en los que intentamos dar los primeros movimientos o pasos, hasta el ocaso de nuestras vidas. Y también la salud, porque el grupo de población en el que estamos hablando tiene también algunas dificultades añadidas. En algunos casos, yo por ejemplo tengo Down, tengo autismo, tengo Asperger, tengo algún tipo de déficit atencional y discapacidad intelectual y demás, y todos tienen algunas dificultades añadidas. Por tanto, yo entiendo que hay que seguir potenciando
que nuestra gente, a través del deporte, sea gente saludable y que pueda trasladar eso a nuestra sociedad. Y creo que en eso, pues por supuesto que creo, nosotros también os decía al principio, somos privilegiados, tenemos el amparo de la Fundación de la Caixa, tenemos la Diputación de Málaga con desde deportes con su colaboración, incluso la empresa privada como Vipesa. Y creo que debemos de potenciar y de seguir incidiendo en esto. Por eso, porque queremos una sociedad malagueña que tenga valores, que esté formada y tenga educación y que además sea una persona saludable, que no tenga tantas dificultades en su día a día. Solamente sí decir que cuando yo hablo de deporte, creo que lo he comentado antes también, me refiero al término de deporte en su concepto más amplio que ya se le dio por parte del Consejo de Europa, creo que fue en el año 92. Y en ese término amplio de deporte entra ejercicio físico, como un paseo por el campo, es decir, para mí el deporte es todo eso. Lo demás son disciplinas deportivas o modalidades deportivas. El judo es una modalidad deportiva. El deporte implica algo mucho más que todo eso, ¿vale? Dicho esto, y reconociendo, como no puede ser de otra manera, todo lo que hemos hablado aquí de la importancia del deporte, de sus valores y de tal, yo lo que voy a decir es que las administraciones públicas deben atender el deporte, además de todo eso, porque hay una demanda ciudadana. Es decir, hay una demanda. Antes hemos hablado que por parte de la Diputación hicimos un estudio en torno a los hábitos deportivos de los malagueños. Entonces, tanto hombres como mujeres lo que determinaban es que hacen deporte no por no por ser más fuertes, no porque estar más guapos, no, lo hacen por salud. Y las personas que hacen deporte dicen que se encuentran, tienen más bienestar, más vitalidad y una mayor satisfacción en su vida. Solo por esto, porque es que existe esa demanda, las instituciones públicas debemos atender al deporte. Vale. Y luego entro en el siguiente bloque ya, referido al tema del fomento el tratamiento que deben darse también desde la educación, desde la sanidad, aparte de lo que hemos dicho anteriormente y aparte de la demanda, yo quiero poner sobre la mesa un aspecto también importante en cuanto a que si el deporte significa más calidad de vida, pues es obligación de los servicios públicos atender esa más calidad de vida. ¿Cómo? Pues con todas las armas que tenga a su mano, de la mejor manera posible. En cuanto a la educación, sí creo que además de todo lo que hemos dicho de los valores de tal, debemos tener en cuenta que durante la educación formamos personas para que tengan una proyección incluso laboral en su vida, ¿no? Pues aquí no nos podemos olvidar de que el deporte es un yacimiento de empleo. Y es un yacimiento de empleo por cuanto significa, creo que en España en el 2018 era 1,4 del Producto Interior Bruto, que es lo que significan los 15.000 millones de euros que lo que es la industria del deporte, ese deporte en general, maneja o mueve. Eso sería suficiente como para que dentro de la enseñanza se valorara el deporte también de esta manera. Y como todo lo demás ya lo hemos dicho, pues bueno, pues aquí lo dejo. Gracias. Mi compañera antes lo han desarrollado perfectamente, sobre todo valores, visualización, de alguna forma, que es lo que conmueve un poco, digamos, a la población en general de la utilidad que la persona con diversidad funcional tiene y es capaz de ponerse en evidencia entre los demás con su propio hándicap. O sea, que de alguna manera estamos presentando a alguien que ha superado ya, que ha rumiado mucho tiempo en la almohada el ponerse delante ante los demás, ¿vale? El tema de qué implicación deberían tener el asunto de digamos, la educación y el tema de la salud. Es claro, y más en nuestro campo, si de forma general es necesario, imagínate lo que es en la parte que desciende más a nosotros por lo que puede ser de salud. Tener en cuenta de que cualquier anomalía que se produce
trae como consecuencia la potencialización, en teoría, de otras partes del cuerpo, ¿no? Eso no se sabía. Dice, bueno, como tiene las piernas chungas, los brazos los tiene que no vea, ¿no? Entonces, sí es verdad, pero hay que desarrollarlo. Es posible que esto sea así. Pensar en un parapléjico que ha tenido un accidente y de alguna manera, pues a lo mejor era el palo una escoba. Y si lo vemos dentro de 3 años, por ejemplo, practicando baloncesto, es primo hermano de Hércules, ¿no? Entonces, quiero decir que ese desarrollo también lo necesitamos, sobre todo en esa conexión entre salud y sobre todo la educación, que van a ser los que van a trasladar lo que hoy está ambiente. Ya ha habido por aquí la compañera del Ayuntamiento de Málaga, el trabajo que hacen en los colegios presentando, digamos, las distintas modalidades deportivas de deporte adaptado que hay. Lógicamente, el niño que vive, nosotros con el baloncesto también, aunque en la comarca de la Axarquía también nos llaman algunos colegios, incluso de Torremolinos, de Fuengirola, también de Málaga, para que le hagamos exhibiciones de baloncesto en silla de ruedas. El que se sube en una silla de ruedas, el niño, os puedo garantizar que eso no se le olvida en la vida. Imaginar la correa de transmisión que montamos cada día que vamos a un colegio. El primo, el familiar que a lo mejor lo tiene más retirado, el amigo que tiene discapacidad. Oye, niño, que tú, ¿por qué no practicas deporte? De alguna manera, entre sus iguales, todavía si cabe, se crea más, digamos, ilusión por esa práctica, ¿no? Mirad, al principio he sido como muy reivindicativo, ¿vale? Creo que tocaba, creo que tocaba. Pero también os quiero decir que detrás de nosotros hay, de alguna manera, una institución, una asociación, con 150 y tantos trabajadores, con, de alguna manera, divididos entre operarios de supervisión y estacionamiento, de estacionamiento en superficie, subterráneos, de alguna forma, otros que trabajan en talleres de carpintería, de cerámica, furgonetas adaptadas, que estamos hablando de una comarca con 31 pueblos y muchos de ellos en zona rural. Y estamos intentando de dar respuesta a eso, y no solamente en el ámbito deportivo. Y en el ámbito deportivo quiero deciros de que recibimos apoyo de la Consejería de Deportes de la Junta con el programa PLN, Liga de, digamos, Nacionales, de la Diputación Provincial de Málaga Aporta, de la Fundación Unicaja, de, por supuesto, de que ya hemos comentado, de Clínica Rincón, y de un glosario de alguna manera, de pequeñas aportaciones que hacen las empresas, de alguna manera, de nuestra comarca y sobre todo de nuestro municipio. Y por eso, y con mucha fuerza, podemos salir para adelante, ¿entendéis? Para adelante. No obstante, tenemos una escuela deportiva pionera en Andalucía, de personas con discapacidad, de niños, la mayoría, tener en cuenta de que hay muchas patologías que, gracias al desarrollo de la medicina, por ejemplo, ya están extinguidas. Por ejemplo, yo tengo la polio y, bueno, y es raro, lo raro es que algún médico ya tenga conocimiento de la polio. O sea, que eso ya, digamos, está tan extinguida que prácticamente pasa desapercibida dentro del contenido médico, ¿no? Y bueno, ahora parece ser que también la espina bífida se está actuando desde el procedimiento perinatal para que de alguna manera eso también se consiga, digamos, erradicar. Pero existen otras patologías, enfermedades raras, historias que nos llegan. Tenemos una escuela con pocos niños, con 9 niños, es pionera en Andalucía. De ahí han sido campeones de Andalucía en el nivel escolar a nivel nacional. También estamos trabajando ahí. Muchos niños son de Málaga. Y no solamente de Málaga, de distintos núcleos de nuestra comarca, no solamente de Vélez, sino de lo que tenemos alrededor. Y seguimos ilusionados. Y no solamente eso. Perdonad que hay momentos que me emociono. Mire, el tema es, como he dicho antes, tenemos un equipo donde, de alguna manera, está en la máxima categoría, pero no en la máxima categoría de cualquier manera. De cualquier manera es que ha sido campeón de Andalucía 8 o 9 veces ya, casi continuas. Ya se ha metido a jugar la Copa del Rey ya en 6 veces consecutivas, 2 de ellas se han jugado aquí en Málaga con el apoyo de la Diputación Provincial, de Unicaja con las instalaciones y demás, y por supuesto del Ayuntamiento de Vélez, pero de alguna manera estamos en la máxima categoría, jugamos por toda España, un día en Vélez y otro día donde toque, puede tocar Galicia, puede tocar el País Vasco, puede tocar Castilla-La Mancha y puede tocar las islas, en este caso las Islas Canarias. Por lo tanto, ¿qué nos pasa? Tenemos que seguir evolucionando. Tenemos que, de alguna manera, el tejido deportivo tiene que dar la importancia que tiene también al deporte para personas con discapacidad.
Y eso nos corresponde entre todos. Lógicamente, a los que estamos más afectados, pues también. No he hablado ahora nada de administración, ¿de acuerdo? He hablado más bien de nosotros, porque en este caso también es importante. Se puede seguir y vamos a seguir. La próxima Paralimpiada tenemos que dar un cierto nivel deportivo en todos los aspectos, como consecuencia del bagaje técnico que tenemos y de los deportistas con su esfuerzo y superación en las distintas modalidades. El deporte, en mi opinión, es la clave para la sociedad. Yo soy un vendedor, evidentemente, de deporte desde muy pequeño, porque me apasiona, como lo he dicho antes, pero es que para mí el deporte es la clave para la sociedad. Y lo digo pensando en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, y me ha encantado escucharos, y además refuerza mucho lo que yo siempre he pensado, escuchar a profesionales decir lo que estáis diciendo, me ha encantado. Pero es también importantísimo en el ámbito de la relación, y ya no hablo de la relación más local, hablo de la relación mundial. En la sociedad tenemos un problema gravísimo, que es que este mundo lleva un camino un poquito raro. Y yo creo que la clave para ponerlo y enderezarlo es el deporte. Nosotros estamos aquí todos amantes y apasionados del deporte, ahora lo que tenemos que saber transmitirlo a la sociedad y poder realmente alcanzar lo que nosotros queremos, ¿no? Y es que el deporte pues se pueda desarrollar cada vez más. Y como está relacionado con la segunda parte del planteamiento, es todo el tema de la política educativa, sanitaria, yo es que creo que la clave además para que el deporte evolucione primero a nivel local, luego a nivel nacional, luego a nivel internacional, es precisamente la educación, precisamente los colegios. Tenemos que potenciar el deporte desde que, y antes también se ha comentado aquí, desde el ámbito, en cualquiera de los casos, pero desde que es muy joven, desde que tiene nada de edad, el niño tiene que estar relacionado con el deporte. Y en el colegio el deporte tiene que ser, como muy bien habéis dicho antes, es que lo había explicado perfectamente, el deporte es clave, el deporte es fundamental, el deporte no es la asignatura que bueno que vas a sacar, no, es que el deporte es básico en tu vida, es fundamental en tu vida. Yo creo que todos nosotros queremos que nuestros hijos hagan deporte. ¿Por qué queremos que nuestros hijos hagan deporte? O sea, a mí la mayor alegría que yo le podía transmitir a mi mujer, digo, que hagan deporte, que sean deportistas. Mejor, peor, que hagan deporte, por favor, si es que les va a ayudar en la vida lo que no está escrito. Yo ahora, el mío mayor 21, luego 17, luego 16, si están con el deporte me da una tranquilidad tremenda y yo creo que eso se lo tenemos que transmitir a la sociedad. Y tenemos que potenciar el deporte en el colegio, el deporte en la universidad, que va a ir de seguido, porque si empiezas haciendo deporte cuando eres un crío, cuando eres universitario lo vas a exigir, y tenemos una función fundamental en la sociedad. Y además estamos en una ciudad que es el paraíso del deporte, porque donde estamos, lo sabemos nosotros, qué ciudad para el deporte tenemos. Entonces yo, para resumir ya y cerrar lo mío, somos unos afortunados, pero tenemos que hacer que los demás también entiendan que lo que decimos es totalmente cierto, que el deporte es vida, como nosotros decimos, y que además estamos en el paraíso del deporte. ¿Cómo favorece? Me gustaría empezar con una cifra clara. La OMS dice que 1/3 de los diagnósticos de cáncer se pueden prevenir con hábitos saludables. 1/3. Lo dejo ahí, para reflexionar. Hábitos saludables, ejercicio físico, dieta mediterránea, disminuir el estrés. ¿Cómo favorece el deporte a nivel del diagnóstico de cáncer o, como he dicho antes, en la parte de cáncer de mama, ¿no? Con este tipo de deporte? Como he comentado, el tema del linfedema, pero eso es solo una parte. Realmente, aumento en supervivencia global, disminución de riesgo de metástasis o de recidiva futura, mejora el sistema inmune y, por supuesto, la parte psicoemocional que conlleva la práctica de ejercicio físico. El deporte como Dragon Boat, además, como se practica en equipo, pues todavía mucho más que potencia pues esa parte, ¿no?, de recuperación. Eso es la parte de cómo favorece. Yo en el momento cuando me senté la primera vez a hablar con los compañeros del Club Mediterráneo, ¿no?, y con las primeras pacientes para el proyecto, yo siempre he tenido una visión clara en cuanto a que un objetivo a seguir, y es que me gustaría que el equipo de Málaga Dragon Boat se convierta en embajadora de ejercicio físico dentro de los pacientes con cáncer.
tiene que hacerle, o sea, la sociedad tiene que entender que es necesario para la recuperación y además se va a ver, porque además yo lo estoy viendo cuando las veo practicar, cuando voy, claramente, luego si queréis hablar con alguna de ellas os lo pueden decir, ¿no? Lo que ha supuesto la práctica del deporte, de este tipo de deporte, yo creo que un antes y un después en su vida, ¿no? Y ellas deben de ser embajadoras de la práctica del deporte. En cuanto a cómo integrarlo, pues creo que, por desgracia, a nivel del cáncer todavía no nos hemos enterado de que esto es necesario. Os he dicho datos de mucha investigación en cuanto a deporte posterior, pero es que ya hay investigaciones donde, yo lo comentaba antes de empezar la charla, donde se pone bicicleta estática y al lado el tratamiento de quimioterapia. El paciente hace ejercicio y luego se da su quimio. Y ya se ha visto que hay beneficio con eso. O sea, para que entendáis cuánto de importante es. Es que primero necesitamos más difusión. Sí sale mucho en las televisiones, el último fármaco que ha salido, pero efectivamente esto que es una medicina universal, como tú bien has dicho, esto no se le da tanta difusión, creo que es muy importante. Luego también a nivel existe una cosa que se llama el Plan Integral Oncológico, donde, bueno, ya se está incidiendo en los hábitos de vida, pero creo que queda mucho. Necesitamos nutricionistas, fisioterapeutas que estén asociados a nuestras unidades de oncología, donde el paciente, desde el minuto cero que entra, sepa que tiene que cambiar hábitos de vida, porque eso va a mejorar su pronóstico. Eso va a ayudarle a que viva más o tenga menos recidiva, en fin. Creo que es importantísimo. Y a nivel de política de educación también hacer llegar este tipo de los hábitos de vida desde que son pequeños a los niños, ¿no? Me acuerdo una charla que tuvimos donde un paciente que estaba participando en un proyecto que se llamaba Predimed, donde favorecía dieta mediterránea y ejercicio físico, me comentaba que estaban dando charlas aquí en Málaga en los colegios, ¿no? Y cómo yo creo que es importante a los niños hacerles saber, llegar que si adquieren unos hábitos de vida saludables van a mejorar y van a prevenir diagnósticos de enfermedades como puede ser el cáncer. Y ya para acabar, a mí me gustaría, ¿no?, que, pues bueno, a través de ella, de Málaga Dragon Boat, de proyectos como Sincrobot, que se están haciendo ya en Málaga, pues que se puede decir en un futuro, oye, ¿qué pasa con los pacientes con cáncer en Málaga, que van tan bien? Y digamos, pues que hacen deporte. Eso me gustaría verlo en un futuro, ¿no? Pero para eso necesitamos mucha más inversión a nivel público y privado. Yo lo que sí me gustaría añadir, que socialmente, y desde el aspecto que yo también trabajo, que es con las mujeres, hay y cada vez más aumentando el número de mujeres que viven solas, que si no llegase porque el médico les dice tienes que hacer deporte, no saldrían de casa, y que, bueno, con proyectos como el de 1 millón de pasos que llevan en los centros de salud y tal, y que nuestras asociaciones están colaborando en contar esos pasos con las mujeres que van a estas caminatas, pues que también hay mucha integración social, se crean redes, se crean amistades, aparte de todo lo beneficioso que es para la salud y, como yo comenté ya antes, psicológicamente también. También quería comentar una cosita con relación a la mesa anterior, que se habló de que lo ideal es que todo fuese 50% o no sé, el porcentaje da igual, subvencionado de forma pública y subvencionado de forma privada, ¿no? A nosotros nos gustaría también que hubiese marcas que nos ayudasen a promocionar, o sea, a realizar eventos, pero nos cuesta mucho porque como no sale en la tele, ni no sé, ni en la prensa, ni nada, pues entonces no contamos prácticamente con ninguna marca que quiera ayudarnos económicamente
o, como se dice también, en especie, ¿no? Que nos ayude, nos dé algo. Entonces, tenemos que depender 100% o de las subvenciones o bien de lo que aportan los propios personas, que algunos sí pueden, pero es verdad que trabajamos también con mujeres que tienen un poder adquisitivo bastante bajo, ¿no? Entonces, que en ese sentido también hay que plantearse, depende del tipo de evento que se haga, ¿no? Que a veces si es algo que se hace social, pues tendrá que ser al 100% subvencionado, porque si no, no hay manera de llevarlo adelante. Desde la parte que a mí me toca, que es la parte del deporte adaptado, decir que desde la asociación nosotros organizamos jornadas de puertas abiertas, también organizamos charlas en los colegios, porque para concienciar a los niños desde pequeños y que conozcan a estas personas que tienen unas capacidades especiales que están en nuestra sociedad. También hacemos un campeonato que lo hacemos como muy divertido, porque una de las categorías que hacemos es la categoría campeones, en la cual cogemos una persona sin discapacidad con una persona con discapacidad. Lo que le reporta a esa persona el haber jugado con un chico con discapacidad es alucinante, cómo nos lo pasamos y, bueno, y sobre todo, vamos, la unión que hay al final. Entonces, bueno, pues nosotros en eso lo que queremos más que nada también es la inclusión, que está claro, y romper todas las barreras que puede ocasionar, bueno, pues todo el tema de discapacidad. Y referente a cómo se pueden, las políticas, cómo se pueden hacer, para nosotros es importante, y sigo diciéndolo porque nosotros además nos basamos en el deporte base. Para nosotros sería muy importante las políticas educativas desde charlas en el colegio y profesorado desde chicos que integren muchísimo más a todos estos chicos con discapacidad intelectual y física, por supuesto. Voy a llamar a una persona que hizo y fomentó un proyecto malagueño, y quiero que lo comente aquí, porque antes ha hablado Concha del tema del tejido empresarial que hace el deporte. Pues bueno, esta es otra pequeña semilla que ha nacido en Málaga, así que Norberto Domínguez, por favor, sube y explica en tu tiempo de 3 minutos. Yo traigo un proyecto, una experiencia, nacido en la escuela y muy vinculado, muy ligado a la inclusión, que es baloncodo. Es un deporte que nace precisamente inspirado en uno de los símbolos más identitario de Málaga, ¿no? Que es el cenachero de Málaga. Y surge un poco con la idea de hacer partícipe a todas las personas que forman parte de una comunidad educativa, y sobre todo en este caso que forman el conglomerado que representa al alumnado, y que independientemente de sus circunstancias personales o de sus características o de cuál sea el nivel de sus habilidades, o independientemente de si tiene algún tipo de adaptación o no adaptación, es la forma de favorecer a que todas esas personas, a que todo el alumnado se vea involucrado de una forma real, de una forma diferente, distinta, en el mundo del deporte. Es cierto que, bueno, que he estado escuchando además muchas experiencias súper interesantes, ¿no? Y además estas jornadas son para aprender, y de una cosa sí que me llevo, ¿no? Y me quedó clara la referencia, que es la dificultad muchas veces, ¿no?, de llevar a cabo proyectos con esa, vamos a decir, diferencias en las partidas presupuestarias o incluso en la forma de plantear esas subvenciones, ¿no? Entonces, yo lo que sí desde aquí animo es a que ese estímulo del aportar a esos proyectos nuevos y de todo lo que sea diferente y que fomente la inclusión se siga favoreciendo, porque precisamente el cómo nosotros somos capaces de incorporarlo al mundo, a la realidad, sea el campo de la educación, de la sanidad, del deporte, es también un poco como luego se va a visibilizar en la construcción de esa sociedad que nosotros queremos. Yo personalmente pues os animo a vosotros y a vosotras que le echéis un vistazo. Tenemos además mucha difusión en redes sociales. Es un proyecto nacido, hecho por niños y por niñas, y que bueno, que os invitamos a que le echéis un vistacillo, porque la verdad que es un deporte que nació en nuestra tierra y hecho por nuestra tierra. Es bastante curioso. Muchísimas gracias a todos.